Hola, estimados jóvenes, bienvenidos a esta segunda clase. En esta clase ya vamos a ver métodos o técnicas para resolver ecuaciones diferenciales. Si ustedes se acuerdan, la primera clase básicamente yo les daba la solución y teníamos que verificar que esa función realmente era solución de una ecuación diferencial. Acá no, acá más bien le planteamos una ecuación diferencial de primer orden. Recuerde que primer orden es que la derivada más alta, la primera. Le damos una ecuación y hay que ver estrategias de cómo encontrar la solución general. Eso significa resolver una ecuación diferencial. Entonces, en pantalla podrán ver aquí un título en color morado que se llama Ecuaciones diferenciales de variables separables. Ese es el primer método para encontrar la solución general de una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recuerde que cuando uno está en cálculo, a uno le dicen que y' es lo mismo que decir t de y entre t de x. Eso es una notación de diferenciales. Pues vamos a hacer lo siguiente. La idea es, como dice el título, vamos a separar los diferenciales. Bueno, el título no dice separar diferenciales, dice separar variables. Pero en realidad, uno lo que hace es separar todo lo que tenga x en un lado y luego separar todo lo que tenga y en otro lado. ¿Qué quiere decir separar variable x, separar variable y, separar de x y separar de y? Básicamente lo que consiste es en lo siguiente. Lo que uno quiere es plantear una ecuación donde en un lado aparece todo lo que tenga que ver con la variable x, expresiones en variable x y diferencial de x. Y en el otro lado de la igualdad me va a interesar colocar aquellas expresiones que dependen en variable y junto con el diferencial de y. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo separadas las variables, por eso el nombre, por eso se llama separación de variables. Lo que aquí están las X, aquí están las Y. Una vez que tengamos eso, le aplicamos una integral en ambos lados, con la diferencia que en el lado izquierdo integro con respecto a la variable X y en el lado derecho integro con respecto a la variable y. Una vez que calculamos ambas integrales, vamos a llegar a lo que se conoce como la solución general. Entonces, es un método muy corto, muy sencillo de abordar. La solución general básicamente es lo que me da la integral de f igual la integral de g más una constante de integración. Voy a explicar por qué solo sale una constante de integración. Posiblemente ustedes dicen, pero es que a mí en cálculo me dijeron que por cada integral indefinida sale una constante. Si tengo dos integrales, no deberían salir dos constantes en vez de una. Voy a explicar por qué solo sale una constante en vez de dos. Ok, supongamos que usted ya tiene las variables separadas. De hecho, yo siempre acostumbro cuando separo variables indicar a la par que ya hice la separación de variables. La integral de f minúscula es f mayúscula más una constante de integración. La integral de g minúscula es una g mayúscula más una constante de integración. Yo no sé si ustedes sabían, pero yo puedo agarrar las constantes e unirlas. ¿Qué significa unirlas? Significa que voy a hacer esto. Voy a copiar aquí f de x igual a g de x. Y usted sabía que la constante C1 pasa a restar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo resto una constante menos otra constante? Si yo resto dos constantes, eso me da otra constante que le voy a llamar C. Por eso es que al fin y al cabo, aunque usted tenga dos constantes, al final se resume o se reduce a una sola constante. Por eso es que cuando uno aplica el método de separación de variables, solo hay que colocar una letra que obedece a una constante
En realidad es una constante de integración, pero esa constante también es una constante de la solución general de la ID. Entonces, no sé si me explico con idea. Separamos lo que tenga X en un lado, lo que tenga Y en otro lado, incluyendo los diferenciales, integramos en ambos lados y cuando integramos ya obtenemos la solución general. Esa solución es básicamente la solución de la ecuación original donde salió todo el procedimiento. Ese es el proceso corto, resumido, de la separación de variables. Ahora bien, muchas veces no viene separada. De hecho, a veces uno se que tiene que hacer la separación. Por ejemplo, a veces en el examen, o hagamos, por ejemplo, esta cosa es Y'. Vamos, de hecho, esta cosa muchas veces se la dan como Y'. Cabe aclarar que si usted tiene Y', lo que conviene es ponerlo con diferenciales. Siempre se recomienda que cada vez que aparezca Y', póngalo en diferenciales. Una vez que ya lo tengan diferenciales, uno lo que hace es agrupar, por ejemplo, el dy que está aquí y en la función g de x que está aquí, lo voy a poner juntico. Vea que aquí puse juntos la g de y la de y. Y en el caso del dx, tiene que pegarlo con el f de x. ¿Y cómo se pega? Y básicamente multiplicamos, ¿verdad? Recuerde que si uno multiplica en x, el dy le pega al g de y para que quede esto, y el de x le pega a f de x para que quede esto. ¿Okay? Entonces, muchas veces es uno el que tiene que llegar a hacer esa separación de variables. Y una vez que ya tenga eso, hace lo que expliqué, integra, resuelve, listo. Ese es el procedimiento. ¿Alguna duda con la parte teórica antes de abordar un par de ejemplos? Voy a explicar un par de ejemplos de esta técnica. ¿Dudas con la parte teórica? No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a resolver un par de ejercicios. A ver si me logra entender la idea de la técnica de separación de variables. Voy a hacer un toquecito aquí para aprovechar el espacio. Vamos a bajar hasta aquí. Entonces, vamos a ver. Recuerde que en esta parte estamos resolviendo ecuaciones de primer orden. O sea, que solo aparece hasta la primera derivada, nada más. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, solución. Lo que vamos a tratar de hacer es separar variables. Vamos a ver si logramos separar variables. Entonces, voy a copiar la ecuación diferencial que es esta. Esto es una ecuación diferencial porque involucra una derivada que es justamente el dy entre dx. Ahora bien, ¿alguien me puede decir cómo hago la separación? O, o le ayudo ahí con idea. ¿Alguien me puede decir qué puede hacer con separación? O sea, dónde, cómo agrupo? ¿Cómo es eso? ¿Qué creen? Yo me imagino que es agarrar el y cuadrado más uno al otro lado como a dividir y Exact- mandar el dx al otro lado multiplicar. exactamente. Esto que está en color amarillo, lo voy a pasar a dividir aquí acá, es correcto. Y el dx que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado, multiplicar. De hecho, cuando uno multiplica, simplemente lo pone aquí a la par, el de x. Entonces me queda 2 sobre x cuadrado más 1. Exactamente. Eso que está en pantalla es una separación de variables. Eso, entonces, yo recomiendo que me pongan a la par separación de variables, para que el profesor vea, le quede claro qué fue lo que está haciendo en ese paso. Muy bien, ya separamos variables. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Integrar. Entonces, vamos a integrar 1 entre y cuadrado más 1 por el diferencial de y vamos a integrar esta fracción. 2x cuadrado más 1 de x.
Bueno, ya en este punto claramente necesitamos recordar algunas integrales. Y, por ejemplo, ¿alguien me puede recordar cuál es la integral de x a la 2 más 1? Aquí una fracción. ¿Cuál es esta integral? ¿Alguien se acuerda cuál es la integral de esta fracción? 1 entre Ah, x, arco tangente puede ser. efectivamente, es arcotangente. Por lo tanto, esta integral, la integral de la izquierda es arcotangente de y. ¿Ok? Ahora, la integral de la derecha no es una integral directa, pero aquí es donde yo les voy a mostrar truquillos o estrategias fáciles para que no se compliquen la vida. Porque es integral de la derecha que se la por sustitución, pero hay una formulita que viene entre las formulitas de tabla que le puse. Vea qué interesante. Supongamos que usted tiene en el denominador una función y en el numerador la derivada. Supongamos que usted tiene en el numerador la derivada del denominador. Pues resulta ser que esto es igual por fórmula logaritmo del valor absoluto de ¿quién? Del valor absoluto del denominador. Entonces, esta fórmula resulta ser muy útil. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, si usted le presta mucha atención a esta integral, ¿cuánto es la derivada de x a la 2 más 1? ¿Cuánto es la derivada? 2x. Entonces usted dice, ah, mira, qué bonito. El numerador es la derivada del denominador. Y por la formulita que el profe me está facilitando, esta integral es el logaritmo del denominador en valor absoluto más la constante de integración. Esa última línea que acaba de poner es la solución general. Entonces yo pongo aquí SG. ¿Pero qué significa SG? Solución general. ¿Cuál es la solución general? Arco tangente de y igual al logaritmo de x cuadrado más 1 más la constante de integración. Ya acabamos el ejercicio. Entonces, claramente tienen que recordar algunas técnicas de integración, al menos las de tabla. Posiblemente esta de aquí abajo no se la sabían, bueno, no sé. Y si no se la sabían, pues les sugiero que se la aprendan porque es muy útil en varios momentos. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Así como están viendo en pantalla, ese es el método de la separación de variables. ¿Ok? ¿Dudas en esta primera situación? No, profe, todo está bien. Excelente. Muy bien. Entonces, ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo. Y bueno, aquí viene una nota que dice que a veces es necesario hacer un despeje adecuado. Bueno, eso ya lo mencioné, pero lo reitero. No tiene por qué siempre la ecuación diferencial, variables separables, ser directa, sino que uno tiene que manipular algebraicamente. Por ejemplo, esta. Vean esta ecuación diferencial que está aquí. Y esto es una ecuación diferencial. Por cierto, lo que está aquí a su izquierda, esto es un punto. Recuerde que cuando uno le da un punto es para ya una solución particular. Recuerde que una solución particular es agarrar la general y sustituir la X y la Y para encontrar. De hecho, la solución particular es cuando usted encuentra la constante C. ¿Verdad? Porque voy a irme al primer ejercicio. Usted puede decir, profe, y esta constante C no hay que buscarla. Bueno, depende. Si a mí me dan un punto, lo busco. Y si no me dan un punto, la solución general. Ese punto, que luego lo voy a definir, se llama la condición inicial. Entonces, en ecuaciones diferenciales, estos puntos que me dan se le llaman las condiciones iniciales. Entonces, para que usemos las palabras adecuadas en ecuación diferencial. Condición inicial es un punto para encontrar la solución particular. ¿Ok? Eso para que quede claro. Entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial tratando de hacerla por separación de variables. Obviamente,
en ningún lado me están diciendo que la resuelva por separación de variables. Pero como apenas llevamos ese método, es natural pensar que se puede servir. Entonces vamos a ver, separar variables. Entonces voy a copiar la ecuación diferencial original, x de x más y a la menos x de y igual a 0. Muy bien. Bueno, pareciera que el primer término está a pura vida porque solo depende de x. El segundo término aparece una y, una x y una y, pero igual forma lo va a pasar al lado derecho. Entonces, si lo acomodo al lado derecho, me queda x de x menos y a la menos x de y. Sin embargo, y a la menos x está ahí atravesado. Eso no puede estar ahí, porque no está en la misma sintonía con la variable. Entonces, esta cosa hay que pasarlo a dividir. Si yo lo paso a dividir, queda x entre y a la menos x de x igual a menos y de y. Lo que pasa es que dejarlo así como una fracción no se ve muy bonito. Recuerden una propiedad de las potencias que dice que cuando usted tiene una potencia en el denominador, esto es lo mismo que poner a la n. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 1 entre e a la menos x, es lo mismo que decir e a la x. Lo cual quiere decir que esto se ve más bonito escribiéndolo así. X e a la x de x igual menos y de y. Si ustedes son observadores, ya se logró la separación de variables. Ya se logró el objetivo de separar variables. Entonces vea que hice un pequeño acomodo para llegar a algo que yo pueda manejar un poquito mejor. Ahora integramos. Entonces, integro. Ahora ustedes se preguntan, ¿cómo integro? ¿Cómo calculo la integral de la izquierda? Porque la integral de la derecha es muy fácil. ¿Por qué la integral de la derecha es muy fácil? Porque, si ustedes recuerdan, la integral de x a una potencia se le suma 1 a la potencia, se le divide entre esa potencia más 1. Como la y es de potencia 1, la integral de la derecha, el menos sale fuera de integral. Entonces queda y a la 2 entre 2 más una constante de integración. Pregunta al espectador que está aquí. ¿Cómo calculo la integral de la izquierda? Por partes, profe. Por partes, ¿ok? Esa integral se hace por partes. Ahora, voy a poner la respuesta y al final le explico cómo el profe la calcula. Si usted la hacen por partes, da esto. X y a la X menos X. Entonces voy a poner aquí una nota que esto lo hice por partes. Y ya les voy a explicar cómo lo hice. Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la solución general es x y a la x menos x igual a menos y cuadrado medios más c. Ahora, ahí se acabó. No, no se acaba. ¿Por qué? Porque me están dando un punto. Por cada punto que me den, representa una solución particular. Entonces, necesito agarrar el punto que es y 0 igual a 1. Recuerde que esto significa, recuerde que lo que está dentro aquí, esto es una x, y lo que está aquí afuera es una y. Es decir, me están dando el punto 1,0. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es sustituir el punto en donde, en la solución general. Es decir, aquí lo van a sustituir. Entonces, la X la cambia por 1. Entonces, ¿qué sería? 1. O sea, básicamente es cambiar la X por 1. Entonces queda 1 por E a la 1 menos 1 menos la Y por 0. Ah, no, perdón. Al revés. Disculpe ahí. Al revés. 0,1. Está equivocado. Entonces, cambio la X por 0. E a la 0 menos 0
cambio la y por 1 menos 1 al cuadrado más c. Claramente el lado derecho va a 0, todo esto va a 0. Y esto da 1/2. Y el 1/2 lo paso a restar. Cuando usted lo despeja, la constante c vale 1/2. Entonces, sustituyen y despejan la constante. Entonces, la respuesta que tiene que ponerme en el examen es, profe, la solución particular es la misma que la general, solo que cuando aparece la constante c, la cambia por el valor que encontramos. Esa sería la solución. Entonces, separamos variables, integramos, sustituimos el punto y encontramos la particular. Eso sería. Ahora bien, claro, profe, pero no me explicó la integración por partes. Eso es lo que yo quiero explicar aquí, solo en modo recordatorio. Pero antes de seguir, ¿dudas con este esquema? ¿Alguien tiene alguna duda? A excepción de partes que ya lo voy a explicar. No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, lo que hace falta es explicar. X y a la X de X. El profe o la profesora le tuvo que haber dicho una regla que se llama hilate. La regla hilate lo que me dice a mí es el orden de escogencia. Recuerden que la E significa exponencial, la T significa trigonométrica, la A significa algebraica. Algebraica tiene que hablar con, significa polinomios o raíces. La L significa logarítmica, y la I significa inversas trigonométricas. Eso por un lado. ¿Verdad? Eso es lo que dice la regla y late. La regla y late lo que dice es, mira, como la X es algebraica y la E es exponencial, ¿quién va de primero, la algebraica o la exponencial? Depende del orden. Vea que aparece primero la algebraica. Entonces usted dice, U es igual a la X y luego dv es igual a la X de X. Profe, ¿y qué es este rollo de U y de V? Pues lo que dice es la regla. Lo que estoy haciendo, lo que hace uno es que esta cosa es como si fuera esto. Entonces uno dice, un día vi una vaca vestida de uniforme. A mí lo que me interesa es lo que está en el lado izquierdo. Me interesa esto que está en el lado, perdón, el lado derecho, el lado derecho. Entonces, a uno le dicen esta formulita a la vaca, esa es la formulita a la vaca, así le llaman. Entonces le dicen a uno, si ya sabe quién es su, derive. Aquí deriva, aquí deriva. Y si ya sabe quién V, aquí integra. Ese es el proceso, digamos, clásico. ¿Cuál es la integral de U? Bueno, perdón, la derivada de U simplemente es de U. La derivada de X es 1. 1 por dx da dx. Y aquí pongo la integral. ¿Cuánto es la integral de a la x? Bueno, la integral de a la x es ella misma. ¿Ok? Es la única función que la integral da ella misma. Entonces, usted tiene que formar u por v menos v de u. Es decir, tiene que hacer esto. Vas a multiplicar esta diagonal. Entonces, quiere decir, hagamos lo siguiente, llamémoslo esta integral i. Entonces, la integral i sería u por v, es decir, esta diagonal x por e a la x, menos la integral, recuerden que esta integral sale aquí de la fórmula acá a la derecha, menos de aquí para allá. Ahora tomamos estos dos, tomamos e a la x y el de x. ¿Y cuánto es la integral de e a la x? Ella misma. Por lo tanto, esta es la respuesta. Bueno, aquí le ponemos una constante de integración. Entonces, este es el resultado. Este resultado, que pues yo te voy a poner aquí con otro colorcito café, este resultado que puso el profe aquí, es el mismo que está aquí.
Solo que no le puse la constante porque la constante solo se pone una vez y yo siempre la pongo del lado derecho. ¿Ok? Entonces, ya con esto tiene la solución completa, incluyendo el cálculo de integración por partes que está aquí. ¿Ok? Entonces, Profe, adelante. bueno, que la respuesta que está aquí, que es x sea la x menos sea la x, es diferente a la que puso arriba. Vamos a ver. Bueno, sí, tiene razón. Eso es un error mío, sí. De hecho, gracias por la observación, compañera. Aquí yo puse mal esto. Aquí yo que voy a corregirlo. Aquí es e a la x. Entonces, aquí sería, o sea, eso me podría cambiar un poco aquí al final. Entonces, ¿qué sería? E, e a la 0. E a la 0 en ese caso. De hecho, sí me cambia aquí la respuesta. Porque, ojo, esto me da 0. Esto sí me da 0. Pero esta cosa me da 1. Entonces me da esto. Me da -1 igual a -1/2 más c. Que si yo lo paso al otro lado, vamos a ver. Si yo lo paso al otro lado, eso me va a dar una C positiva. Entonces me va a dar que C es igual a 1/2. Perdón, dale acá. -1 más 1/2, de hecho me da el -1/2, me da negativo aquí. ¿Ok? De hecho está exactamente igual como lo tenía, ¿no? Sí, de hecho, vea qué curioso. Dio exactamente igual, pero realmente sí tuve que hacer una operación, porque usted agarra este número y lo pasa a sumar. -1/2, -1 más 1/2 da -1/2. Que curiosamente dio la misma respuesta, curiosamente dio la misma constante, sin embargo, en realidad sí se hizo un cálculo ahí intermedio. ¿Ok? Listo, aquí está la respuesta. Entonces, gracias por la observación, pero sí, ahí va una exponencial. Y esa exponencial hacía que esto da -1, pero cuando uno pasa a sumar, aún así la respuesta da -1/2. ¿Ok? ¿Alguna otra observación? Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto de la integración por partes en un caso de un examen, yo no sé si usted conoce un método que es como uno monta como una tabla para hacer integración por partes. Sí, sí, claro, sí, sí la conozco. Se puede hacer. Sí, claro, sí se puede hacer. Ok. Esa tabla es muy útil cuando esta X hubiera elevado a la 2 o a la 3. Sí, sí, sí se puede. El método que usted conozca lo pueden aplicar. Ese sí lo conozco, claro. ¿Ok? ¿Alguna otra observación? ¿No? Bueno, entonces, Profe, adelante, sí. en la parte donde puse el dv, e a la x de x, ahí sí derivó en la v, ¿verdad? En esta parte de acá. Sí. Ok, es que esta parte de acá, en realidad, digamos, voy a explicar un poquito más pausado. En realidad, usted lo que pone aquí es la integral de v, perdón, aquí lo que hago yo es integro en ambos lados. Entonces, usted pone integral a la izquierda y pone integral a la derecha. Usted pone la integral de lo que está a la izquierda igual a lo integral de lo que está a la derecha. Y la integral de una derivada siempre da v. El teorema fundamental del cálculo dice que la integral de una derivada siempre da v, la función original. Y la integral de la derecha da e a la x. En realidad se integró. Lo que pasa es que tal vez le confunde porque la derivada de la integral da lo mismo, pero en el fondo yo sí se integra. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Eso es una observación. O sea, vamos a ver, es que tal vez este ejercicio es pésimo para ver la diferencia, pero por ejemplo, si yo hubiera tomado aquí, voy a hacer una aclaración, voy a hacer aquí una, una suposición, solo para que quede claro eso. Claro, si yo hubiera dicho, por ejemplo, mira, quiero calcular la integral de x por logaritmo de x. Entonces, yo sé que para integrar esto, u tiene que ser el logaritmo y dv tiene que ser la x por dx. Entonces, yo sé que aquí yo derivo
derivo. Aquí la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero en el lado derecho, usted lo que hace es integra. Entonces, aquí pone v, y aquí lo que pone la integral de x a la, perdón, la integral de x, que esta integral lo que le da es x a la 2 medios. Entonces, esto lo que le interesa es, este resultado, y por supuesto, este de acá. Entonces, con eso quedó claro que el camino de la izquierda siempre se integra. Sí, profe. Muchas Bien. gracias. Ok, entonces ya queda claro ese recordatorio de integración por partes. ¿Alguna otra duda con este esquema? ¿Necesita claro? Ok, entonces tenemos un par de ejemplos de integración. Pero entonces, obviamente, perdón, de ED, separación de variables. Obviamente la clave aquí es manejar o recordar o tener una tablita integral a mano cuando estén practicando para que puedan resolver este tipo de situación. Ahora bien, claramente no todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver por el primer método. Eso sería lo ideal. Sin embargo, vea lo que pasa. Vamos a ver un segundo método, pero el segundo método está muy pegado al primero, porque resulta ser que hay ecuaciones diferenciales que no son separables. ¿Qué significa no separables? Que no se pueden separar las variables x y y en un lado, sino que quedan como mezcladas. O sea, no hay forma algebraica de despejarlas bien. Sin embargo, no todo está perdido porque se puede hacer lo que se conoce como un cambio de variable. Entonces, puede ser que la ecuación no puede ser de variables separables, pero con un cambio de variable se convierta en variables separables y la resuelva con el método 1, con el primer método. Básicamente, ¿en qué consiste la idea? Vamos a ver. Supongamos que usted tiene una ecuación diferencial original. Original me refiero que la que le dan. Supongamos que la ecuación es y en términos de x. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio de función. En vez de usar la función y, vamos a definir una función u. Claro, hay una formulita. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable para obtener otra ecuación donde esa ecuación más bien la u viene siendo como la nueva función, pero ojo, la variable x, la variable independiente, no se modifica. O sea, es cambiar de función estratégicamente. Ahora, ¿cómo se cambia de función? En realidad, para esta parte, uno le tiene que dar un cambio de variable. Entonces, esto es un cambio de variable. De hecho, aquí le dan a usted un cambio de variable. Este es un ejercicio. Y el otro ejercicio que le estoy dando es este otro. Esto es un cambio de variable. Entonces, este segundo tema, nosotros le vamos a dar la propuesta de cambio de variable. No es que ustedes se van a quedar pensando qué me sirve, qué no me sirve, sino que nosotros se la vamos a facilitar. Ok, vamos a lo siguiente. Hagamos este primero y después hacemos aquel de segundo. Entonces, perdón que cambie de orden, pero al final los dos van a ser resueltos en esta clase. Entonces, veamos este ejercicio. Yo tengo esta ecuación diferencial, claramente es una ID de primer orden. Ok. Yo sé que la pregunta ya me está diciendo que tiene un cambio de variable, pero quiero que alguien me diga con sus palabras por qué esta ED no es de variables separables. Porque en el examen muchas veces uno tiene que justificar. ¿Alguien me puede decir por qué la ED no es de variables separables? Porque la y y la x están dentro de la raíz. Exactamente. Porque algebraicamente, no es posible
no es posible separar. Claro, es porque está entre la raíz y además es que son sumas y restas. Las sumas y restas no se pueden separar así nomás de un radical. No se pueden separar sumas dentro de raíces. Y como no se pueden separar sumas dentro de raíces, no se puede, la X y la Y no se separan. ¿Ok? Ahora, esto no tienen por qué ponerlo así tan fino en el examen. Yo sí lo hago porque es mi deber explicarles por qué no deberían separables. ¿Verdad? Por lo menos que me argumente, profe, ahí está la argumentación. Quedando claro por qué no se puede separar, porque X y Y está dentro de la raíz y esa raíz no se puede separar sino más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el cambio de variable. Entonces, el cambio de variable que vamos a hacer, hay que derivarlo. Todo cambio de variable hay que derivarlo, siempre. Todo cambio de variable hay que derivarlo. ¿Por qué hay que derivarlo? Porque hay que definir un nuevo diferencial con la nueva variable. Entonces, siempre hay que derivarlo. Porque tal vez no lo mencioné arriba, pero siempre hay que derivar. Por cierto, aquí en la nota, sugiere definir z en términos de y. Eso es cierto. Si yo digo que, si yo defino una variable z, es porque ahora z va a ser función de x. Entonces, vamos a ver cambio de variable. Esto es muy sencillo por lo siguiente. Usted tiene que z es igual a la raíz cuadrada de y menos 2x más 3. Ok. Aquí hay dos opciones. Aquí hay dos opciones. Derivar de una vez. Cuando digo derivar de una vez, significa que usted ande analizando la derivada z con respecto a x. O la otra opción es primero elevar al cuadrado para quitarse la raíz. Primero elevar al cuadrado y luego derivar. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Elevar al cuadrado, luego derivar o a fuerza bruta derivar eso como está? Claro, derivar eso significa que usted tiene que derivar una raíz y aplicar regla de la cadena aquí adentro, porque y es función, o sea, una especie de derivación implícita, porque esto es derivación implícita, porque la variable y no está despejada, entonces tienen que poner y primo. ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Por el lado del pueblo. ¿Derivo una vez o mejor el al cuadrado y luego derivo? Primero elevar al cuadrado y derivar. Ok, eso es una buena estrategia, claro. Primero vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo elevo al cuadrado, la raíz cuadrada se va. ¿Por qué se va? Porque propiedades de radicales y potencias. Exactamente. Ahora derivemos. Ojo, esas son derivadas implícitas, ¿verdad? Entonces, cuando usted deriva, te dice, pero ¿cómo derivo esto? Vamos a ver. ¿Cómo derivo? Ok, te dice, ¿cuál es la derivada de z? La derivada de z baja al 2 por z por regla de la cadena z'. ¿Ok? La derivada de y. Bueno, la derivada de y es 1, pero como es función, y'. La derivada de menos 2x es simplemente menos 2 y la derivada de 3 es 0. Ahora bien, una vez que ya derivamos, ¿qué hacemos? Lo que yo recomiendo es, vea lo que voy a recomendar. Esto que está aquí en azul, ¿quién es? ¿Quién es esto que está aquí en azul? Y'. ¿Ok? Entonces, la raíz, ¿por qué no cambia la raíz? Por z. Eso está claro. Está claro que la raíz ahora se llama z. Pero ¿por quién cambia la y'? Ah, bueno. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre despejar la y'? Es decir, este 2 para hacerlo sumar. Si yo paso a sumar, me queda que 2z por z' más 2 es y'. Entonces, ustedes van a utilizar esta cosa que voy a llamarle asterisco, doble asterisco,
van a usar esto y van a usar esto de acá, que yo le llamo asterisco, un asterisco. Y entonces usted lo que dice es sustituir asterisco y doble asterisco en la ecuación original. ¿Ok? ¿Quién es la ecuación original? Voy a escribirla. Entonces que no necesidad de estar escribiendo todo, pero yo lo prefiero ser más explícito. Esta es la ecuación original. Ok. ¿Por qué en cambio esta cosa? Recuerde que esto también significa dy entre dx. Entonces, el diferencial y' lo cambio por 2z. Z' más 2 igual, en el lado derecho me queda un 2 y la raíz la cambio por z. Entonces, resulta ser que lo último que acaba de copiar es una nueva ecuación diferencial. Es totalmente nueva. Ahora vamos a resolver esa última. Vea qué bonito. Este 2 se cancela con este 2. Es más, no solamente el 2, también se cancela la z. ¿Por qué se cancela la z? Porque queda así. 2 por z, z' igual a z. Entonces usted puede cancelar la z. Claro, usted para cancelar la z, eso solo se puede decir si la z es diferente de 0, ¿verdad? Y al final le queda 2. Pero ahora ustedes se preguntan, profe, pero no es que queda una ecuación de variables separables. Sí, claro. Lo que usted lo que va a hacer ahora es agarrar este z' y lo vas a escribir como d de z entre d de x. Por cierto, cuando uno cancela cosas da 1. Recuerden. Cuando uno cancela una cosa entre la misma cosa, no va a 0. Esto da 1, ¿ok? Eso da 1. Entonces separamos variables. ¿Cómo separo variables? El dx lo paso a la derecha. Eso separa variables. Entonces decimos aquí, el 2 lo puedo dejar ahí quito, y ponemos dx. Bueno, aunque ustedes no lo crean, ya llegamos a una separación de variables. Ok. Entonces me detengo ahí por si alguien quiere hacer una pregunta intermedia, porque vea que empezamos con, agarramos el cambio de variable, lo elevamos al cuadrado a conveniencia, derivamos implícitamente, despejamos la y', sustituimos la y' y el cambio de variable en una ecuación que nos da esta, simplificamos cositas y nos da separación de variables. No sé si está claro ahí para proceder a la parte final. La parte final es integral. Por cierto, el 2 puede salir fuera de la integral y la integral de x. Ok, es una buena pregunta. ¿Cuánto es la integral de un diferencial? Si yo integro un diferencial, ¿cuánto da? Pues me da la variable del diferencial más una constante. Es decir, esto me da 2 por z igual x más c. Ok. Ya terminé, ya casi. Esta z no es parte de la variable original, ¿no? Entonces, esta z tenés que regresarse al cambio de variable. ¿Y quién era z? Ah, z era una raíz. Entonces, vos decís, ahora sí, profesor, solución general. La solución general sería 2 por z, pero z es z raíz. Igualado a x más c. Entonces, esta z es z acá. Esa es la solución general. ¿Ok? No sé si a ver, no sé si le están viendo el sentido de la idea en el contexto de.
A partir de un cambio de variable, derivo, una vez que derive, lo voy a sustituir para transformarla completamente. Una vez que la transforme, tengo otra ecuación con la fe de que esa ecuación se puede separar variables y ya saben el proceso de integrar, luego hay que regresarse, siempre hay que regresarse, porque la solución general tiene que estar dada en las variables originales. No me puedo poner Z porque Z no aparecía originalmente. Z es un proceso intermedio para poder abordar la situación. ¿Dudas con este ejercicio? Ok, solo me pedían la solución general. No sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. Bueno, este esquema es un esquema de cambio de variable para transformar a una separación de variable. ¿Ok? Este es un ejemplo. El otro ejemplo es el que dejé pendiente más arriba. Entonces, si me lo permiten, jóvenes, voy a regresarme al primero. De hecho, tiene más espacio. Bueno, tiene más espacio porque hay que hacer un poquillo de factorización ahí, cositas básicas de álgebra, pero puede ser que a veces se me complique un toque el asunto. Bueno, esperemos que no. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo una ecuación diferencial. La gran pregunta que uno se hace, ¿por qué no es de variables separables? Entonces, no sé si alguien también puede decirme por qué cree que esta ED no es de variables separables. No sé si alguien... Creo que cuando usted pasa el 4y a, no, a dividir el de y, no hay forma posible para que queden en una misma base. ok. Sí, sí, sí. Por ahí va la idea. Sí, por ahí va la idea, pero también tiene que ver con algo que le voy a dar una pista. Es esta recta. Le voy a explicar, aprovechando que aquí tengo un buen espacio, le voy a explicar por qué no es de variables separables. El compañero tiene razón lo que hice, pero hay que como afinar un poquito esa respuesta. ¿Verdad por qué? Porque es cierto, obviamente no va a cerrar algunas cosas, pero vea por qué no cierra. Hagámoslo aquí para que todos se convenza por qué no cierra la separación de variables. Ok, si a mí se me ocurre agarrar el t de x y pasarlo para el otro lado, eso lo puedo hacer. Y si a mí se me ocurre, ojo, aquí hay que agarrar todo pedacito. Aquel que haga esto, profe, voy a agarrar el 4y, eso no se puede hacer. Usted no puede agarrar este pedacito y mandarlo para acá. No, señor. Aquí tienes que agarrar todo esto. Ahí es donde está el pero. Porque si usted agarra todo esto, un mismo saco, ya aquí ya no se puede separar. Esta es la clave. Esto que está aquí arriba es lo que no me permite separar. En efecto, si usted lo pasa para acá, entonces le queda de y entre 4y menos x y al otro lado le queda de x 4y. Usted puede decir, profe, en el lado derecho está pura vida. Ah, pero en el lado izquierdo tenemos problemitas. Entonces, literalmente, esta recta hace que estas dos cosas estén juntas. Y al estar juntas, no se puede. Ok, no sé si con eso afirma la respuesta del compañero y logro convencer a los demás de que esta cosa no se separan variables. Aclarado eso, entonces ya ahora sí tiene sentido de que estemos hablando de un cambio de variable. Ahora, este cambio de variable hay que leerlo con mucho cuidado. Por eso lo dejé segundo para no empezar con este de una sola vez. Vea qué pasa con el cambio de variable. Hay que tener cuidado.
que por cierto este cambio de variable luego lo vamos a ver que se usa mucho en un método que se llama las ecuaciones homogéneas. Pero de momento veámoslo como ejercicio aislado. Primero, ustedes tienen que entender que y es función de x. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el cambio de variable? Para decir que la variable v, que esta v está ahí como escondidilla, la idea es que v ahora sea la nueva función de x. Entonces, si el profe me dice a mí que yo tengo que derivar el cambio de variable, ¿cómo lo derivo? Muy bien. La derivada de y, como es función, y'. Acá hay que aplicar una regla del producto. ¿Por qué? Porque x es variable y v es función. Entonces, esta cosa se tiene que aplicar producto en derivadas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la regla de producto? La derivada del primero, es decir, te dice la derivada de, bueno, a ver, ¿cuánto es la derivada de x? 1 por v sin derivar me da v, más x sin derivar por la derivada de v, v'. Okay, aquí me detengo porque posiblemente esta cosa puede sonarle a uno un poco novedoso, ¿verdad? O sea, ¿de dónde salió esto, profesor? Bueno, es que la derivada de x es 1. De hecho, voy a ponerlo aquí, puede que suene un poco tonto la primera vez, pero en realidad puede tener sentido. Es que aquí yo ponga este 1. Profe, ¿de dónde salió ese 1? Ah, bueno, ese 1 es la derivada de x por v más x, ¿ok? Pero esta cosa se simplifica diciendo esto. Ok, esto es lo primero. Lo primero es cómo derivo bien esa expresión. Más si me si la primera vez que se están topando algo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Muy sencillo. Esto que está al lado izquierdo es y'. ¿Ok? Ese es y'. Entonces, donde aparece la y', ¿por qué no cambio? Por esto que está aquí, v más esto. ¿Ok? Entonces, tiene que un compañero. Entonces, tengo esto. Eso por un lado. Además, donde aparece la y, ¿por qué en cambio la y? ¿Por qué en cambio la y? La y la voy a cambiar por esto de acá. Por y'. ¿Ok? Vamos a ver si me entiende la idea. Vamos a hacer lo siguiente. Esto yo le llamo asterisco. Entonces te dice, sustituyendo asterisco y doble asterisco en la ed original. Ahora, ¿quién es la ed original? Vamos a ver si me acuerdo bien. dy entre dx es igual a 4y menos x dividido entre 4x, ¿verdad? Entonces, vea lo que vamos a hacer, para que quede claro. El lado izquierdo, recuerde que el lado izquierdo es lo mismo que una y'. Entonces voy a cambiarlo por esto que está aquí en doble asterisco. X más, no, perdón, ¿cuál X? ¿Cuál X? V más X, V'. Y el lado derecho, ok, en el lado derecho solo tener que cambiar la Y, porque la X no se cambia. Las variables independientes no se cambian, solo se cambian las funciones. Entonces serían 4 por Y. ¿Quién es Y? Y era VX, ¿verdad? VX menos X dividido entre 4X. Ahora, lo que hay que hacer, y esto se hace siempre,
es que aquí le aparece una X y aquí le aparece una X y aquí le aparece una X. ¿Cómo hacerlo para cancelar todas esas X? ¿Cómo mata todas esas X? Entonces, esas X hay que volárselas, porque si no, o sea, ocupo simplificar eso. Para quitarme esas X, lo que usted tiene que hacer es, lo que usted tiene que hacer, digamos, si lo quiere hacer bien, es un factor común arriba. Usted saca un factor común en el numerador, la X. Entonces, si a usted se le ocurre sacar un X a factor común, queda 4V menos 1 y abajo queda 4. Ahí usted sí puede cancelar estas X. Ahí usted cancela esas X. Luego lo que queda es 4V menos 1. Ahora, este 4 se lo puede agregar aquí. Perdón, es que se lo puede agregar aquí. Ese 4, de hecho, estoy haciendo al revés, ¿verdad? Este es el 4. Ok, muy bien. Ese 4 puede dividir al primer término y dividir al segundo término. Ya les voy a decir por qué se puede dividir. 4 y 4. Luego, este 4 se va con este 4 para finalmente llegar a esto. Vea lo que llega en el lado derecho. V menos un cuarto. Usted pues sí puede, pero ¿qué está haciendo este profe? ¿Qué enredo está haciendo este profe? Bueno, el profe tiene una razón de por qué está haciendo eso. Vea por qué el profe está haciendo eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué este último que llegue tiene validez? Porque al final yo voy a matar esta V con esta V. Y lo que me queda es una separación de variables muy sencilla. ¿Ok? Entonces, varias cositas. ¿Por qué cuando uno tiene un denominador y arriba una recta puedo separar el 4 en ambos lados? Eso es por una propiedad que dice que si usted tiene aquí una suma o una resta dividido entre un común denominador, usted lo puede separar como A entre C más menos B entre C. ¿Ok? ¿Voy bien ahí? ¿O alguien se perdió ahí con ese trabajito que hice en el lado derecho de sacar un factor común, matar las X, separar el denominador en cada uno de los términos? El primer término mato 4 cuartos y llega a esto. Cuando uno llega a esto, ya uno debería sentirse tranquilo porque ya lo que sigue es, va rodado, eso va rodado. Porque entonces usted dice, muy bien, ya para ir dándole forma, cierra el ejercicio. Usted dice, mira, ¿quién es V'? ¿Quién es V'? Pues es dv entre la variable X. Y bueno, aquí separa variables. ¿Cómo hace usted para separar variables? Este de X y esta X hay que mandarlas para el otro lado. ¿Cómo se manda para el otro lado? El de X queda arriba. Y el X queda abajo y aquí queda menos un cuarto. Ese menos un cuarto lo voy a dejar en el lado derecho. Y en el lado izquierdo solo queda el de V. Vean bien lo que estoy haciendo. Estoy acomodando para poder representar la separación de variables. ¿Ok? Una vez que haga eso, integro. Entonces, integro el de V. Recuerden que el número un cuarto, como está multiplicando, puede salir fuera de la integral, porque hay una propiedad que dice que si usted tiene una constante por una función, pues simplemente cualquier constante multiplicada sale de la integral y solo integra aquello que dependa de la variable estrictamente. Es decir, solo vas a integrar 1 entre x por el diferencial de x. ¿Cuál es la integral de v? En este caso es v. Y la integral de 1 sobre x es la función logarítmica en valor absoluto, más c. Listo, esta es la solución general, casi. Es que esta v no puede estar ahí, porque esa no es la variable original. Entonces, ¿quién era v? Ok, muy fácil.
Si a mí me están diciendo que y es igual a xv, ¿cómo despejo la v? Paso la x a dividir. Si yo llego y paso la x a dividir, obtengo lo que se llama la v. Recuerden que esto lo está analizando directamente del cambio de variable que me dieron. Entonces, quiere decir que esta v la vas a cambiar por y entre x igual a menos un cuarto por el logaritmo de x más c. Esa es la solución general. Y no me están pidiendo, no me están dando ningún punto. No, ¿verdad? No me están dando ningún punto aquí. Listo, se acaba el ejercicio. Entonces, vea que el ejercicio tiene la misma idea del ejercicio anterior. Se deriva, solo que aquí se tuvo que recurrir a una regla del producto. Se sustituye tanto las derivadas como la variable que está sustituyendo, o sea, la función. Aquí recurrí a un poco de álgebra para simplificar y logré acomodar la separación de variables, integro, regreso a la variable original mediante un despeje, el cambio de variable, porque hay que despejarlo, porque v no está despejado, y esa es la solución general. De hecho, si lo quieren poner, esto es lo mismo que decir y dividido entre x. Entonces, no sé si me están logrando entender la esencia de un cambio de variable. Por cada cambio de variable que usted tenga, deriva, sustituye, resuelve, y eso resolver significa tratar de llegar a una separación de variables. Ok, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o me devuelve. Adelante, Juanes. No, todo bien, profe. Ok, nos vamos bien. Entonces, ya vimos el primer método, separación de variables. Ya vimos el segundo método, que es transformarla o llevarla a un cambio de variable, a una variable separable por un cambio de variable. Y ahora vamos a ver dentro del tema, en el folleto aparecen dos técnicas más. Aparece la técnica de ecuaciones diferenciales exactas y aparece la técnica de ecuaciones homogéneas, ¿ok? Yo voy a ver primero las homogéneas. Hago la aclaración porque, ¿cómo se llama? En el material aparece primero exactas y luego homogéneas. Me parece que así viene en el orden. Entonces yo voy a cambiar de orden. Exacta la vamos a ver hasta la próxima semana. Solo quiero cerrar con esta observación, que no lo había notado. Aquí hay algo muy interesante, que por cierto, esta observación tiene más sentido cuando vamos a las exactas. Resulta ser que toda solución general de una ecuación diferencial de variables separables se puede escribir de esta forma. Una función u igual a c. Usted se pregunta, ¿pero quién carajos es u? En ningún momento Poge me habló de una función u. Yo no le hablé de una función u, pero básicamente u, si usted lo quiere ver de una forma, es una expresión algebraica que involucra las variables x y y. Por eso es que aquí donde dice la u, aparece, ve aquí donde dice la u, aparece x, y. Eso significa que es una función que depende de variables. Por ejemplo, solo para que vean la analogía. ¿Se acuerdan el primer ejercicio? Este es el primer ejercicio de hoy. ¿Se acuerdan este primer ejercicio? Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando yo lo resolví, llegamos a esta solución. ¿Se acuerdan de esa solución? Que en el lado izquierdo están los de variable y que en el lado derecho están los de variable x. ¿Se acuerdan eso? Bueno, ¿qué pasa si a mí se me ocurre agarrar el logaritmo, pasarlo al otro lado?
O sea, ¿qué pasa si yo agarro? O sea, básicamente es lo que tengan Y y lo que tengan X, júntelos. ¿Qué pasa? A mí se me ocurre juntarlos. Que si a mí se me ocurre juntarlos significa agruparlos en un solo lado, de tal forma que la constante me quede solita a la derecha. Resulta ser que esto que está a la izquierda es lo que llamo la función U. Esa es la función U. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué gano yo con agrupar, pasar de un lado al otro la expresión? Bueno, es que esa función tiene nombre y apellido. Esa función se llama la función potencial. Y la función potencial es lo que, la función potencial es lo que el método de las ED exactas ocupa. Entonces, luego van a ver, cuando estemos en el método de las exactas, van a entender que esta función U es importante conocerla. De hecho, el método de las exactas es un método mucho más general que las variables separables. Lo que pasa es que las variables separables es muy sencillo por el enfoque que está. Las exactas es un poquito más estructurado. Y aparte que las exactas, por eso es ver aquellas que no son de variables separables. Es un método un poquito más general. Lo que pasa es que hablar de exactas, necesito hablar, vea que cuando estamos hablando de exactas, estamos hablando de una función U, y esta función U es de dos variables. Automáticamente tengo que hablar de derivadas parciales. Entonces, cuando lleguemos a ese tema, vamos a tener que repasar cómo se calculan las derivadas parciales. De momento, hoy no me quiero meter con eso. Hago la observación que la próxima semana vamos a ver un poquito de este tema. Entonces, me lo brinco por hoy, pero vamos a ver un tema que sí está en el folleto, que es las homogéneas. ¿Por qué? Porque las homogéneas es un cambio de variable. Y como acabamos de ver cambio de variable, creo que está más fresco este tema que ver un tema nuevo. Entonces, vea qué bonito la idea. ¿Qué significa que una ecuación diferencial es homogénea? Ok, vea qué bonito. Si ustedes cuando tienen una ecuación diferencial, vea qué interesante. Si ustedes logran ver que aparece dentro de la ecuación diferencial una fracción de la forma y entre x, y no solamente que aparezca la forma y entre x, sino que aparezca el orden de los diferenciales en el mismo orden. Vea qué bonito. De x, x. Cuando usted vea una ecuación diferencial que se asemeja mucho a esto, ese tipo de ecuaciones diferenciales se catalogan como el título de homogéneos. Ahora, ¿qué pasa si está al revés? ¿Qué significa al revés la estructura de YX? ¿Qué pasa si más bien le ponen a usted aquí una X dividido entre Y? Ok, si usted tiene una X dividido entre Y además aparece dx entre dy, eso también es homogéneo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Matemáticamente, ¿qué tiene diferente poner dy entre dx versus dx entre dy? Pues mucho, porque en esta primera lo que está diciendo es que y es función de x, lo que ustedes están acostumbrados. Pero acá significa que x es la función de y. No sé si están acostumbrados o si se han topado en un curso de mate que le digan a usted que X más bien es la función y Y la variable. Bueno, cuando usted tiene un diferencial que diga de X, este Y, de Y, eso es lo que significa que usted está derivando una función X en variable Y. ¿Ok? Entonces, si la primera vez suena extraño, pero matemáticamente sí se puede dar. ¿Ok? Porque simplemente usted le está cambiando el significado a las variables. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, una ecuación que usted se puede topar por ahí en el examen, en la práctica, ese tipo de ecuación. ¿Cómo sé yo a puro ojo, porque es homogéneo? Porque el examen no me va a decir, vea, Funalito, esta ecuación es homogénea. No, uno tiene que identificarla el por qué la es. Vea que
aquí aparece y entre x. Aquí aparece y entre x. Como que todo cuadra bien. Y además, los diferenciales como que respetan ese orden, lo cual estaría bastante bien. Ahora, a veces uno como matemático hace champilla. Por ejemplo, ¿qué es una champilla que hacen en los exámenes? Por ejemplo, que yo le ponga así. Va, voy a poner esta misma, pero de otra forma. Vea qué interesante. La voy a poner así. Solo que aquí pongo x sobre y, pero se lo elevo a la -1. Entonces uno podría decir, ah, no, ya esto no es homogéneo. Bueno, no lo creo, porque si bien es cierto, esta de aquí son iguales, pues usted sabía que cuando uno tiene una potencia de -1, lo que hace es dar vuelta. Entonces hay que tener cuidado. Sí, yo quiero que todo tenga misma estructura, pero muchas veces a uno le hacen trampilla y se la ponen así. Sin embargo, si usted se acuerda, en mate general, esta potencia de -1 lo que hace es darle vuelta a esto, por lo tanto al final todos son iguales. Esos son a esos truquillos algebraicos para que uno esté patinando ahí. Mira, ¿qué pasó? No todos son iguales, no. Sí son iguales, pero hay que ajustarla bien. Muy bien. Ahora sí, para no cansarlos con el cuento, ya más o menos me entendieron. Entonces, muy bien, profe. Perfecto. Adelante. Ya sé que esta es homogénea o esta es homogénea. ¿Cómo le entro? Muy bien. Le vas a entrar un cambio de variable, que es este cambio de variable. Si es de la forma y entre x, usted dice v es igual a y entre x. Si es de la forma x sobre y, v es x sobre y. Y una vez que ya sepa quién es v, lo que hace usted es agarrar el denominador y lo pasa a multiplicar. Por eso es que aquí ya aparece multiplicado. Dice, profe, ¿cómo llegó usted a esto? Cómo se llega uno a esto y uno a esto? Ah, bueno, multiplicando el denominador por la v. Es decir, vamos a ver si me quedo claro. Aquí usted dice que v es igual a y entre x. Entonces, si pasa la x a multiplicar, queda xv igual a y. ¿No le suena familiar? Claro, esto que está aquí es exactamente, es exactamente eso que está ahí. A ver,